Hacia aquí el plano X colocamos el segundo y hacia aquí las concentraciones. Digamos que este es el segundo 0 y este es el segundo 1. Y las concentraciones varían, ¿no? Concentración 1 molar, 2 molar, 3 molar, 4 molar, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí, según la gráfica, es que la sustancia A está variando de una concentración 4 a una concentración 3 al cabo de un segundo. La sustancia B estaría pasando de una concentración 3 a una concentración 2 al cabo de un segundo. Y la sustancia C, por lo contrario, está pasando de una concentración 0, o sea, que no había, pasa a aparecer una concentración de 1 al pasar un segundo. Esta gráfica nosotros la vamos a traducir, ¿no? Vamos a ir mostrando poco a poco. Entonces, a ver, si decimos que la sustancia A ha variado de 4 a 3, 3 sería la concentración final en la que se encuentra, ¿sí o no? Entonces, siempre vamos a nosotros para calcular la diferencia de, siempre va a ser la cantidad final o la concentración final menos la concentración inicial. Entonces, si la final es 3, la inicial 4, la variación de la concentración sería menos 1 molar, ¿no? Menos 1 molar. Aquí, bien, menos 1. Para B termina en 2, pero la inicial era 3, entonces será 2 menos 3 menos 1. Y para C, que viene a ser el producto, como es el producto, evidentemente se ha formado después. Al inicio no había, aparece después. Entonces, finalmente es 1, pero al inicio era 0, entonces 1 menos 0 es 1. ¿Qué es lo que nosotros tenemos con esta información? Vamos a poder nosotros verificar o calcular la velocidad en que tienen determinadas sustancias. Entonces, por ejemplo, si nos piden calcular la velocidad de la sustancia A, que es un reactante, siempre vamos a indicarlo con el símbolo negativo hacia adelante, porque como te puedes dar cuenta, la velocidad debe ser un número positivo, ¿no? Entonces, si la concentración de la sustancia A, al ser un reactante, va a salir en valores negativos, al multiplicarlo por este negativo, ya voy a tener una respuesta positiva. Entonces, se coloca siempre, si es reactante, el menos adelante, menos la variación de la concentración de la sustancia, en este caso A, entre la variación del tiempo que ha transcurrido, que es un segundo. Entonces, la diferencia de esta concentración que salió es menos 1 mol, ¿cierto? Por litro. Este menos por este menos se transforma en más, ¿cierto? Entre 1 mol por litro por segundo. Esta viene a ser la velocidad en la que se transforma, digamos, la sustancia A, que es un reactante, para formar el producto. Lo mismo pasaría si nos preguntan por la sustancia B. Igual, al ser un reactante se coloca el signo negativo adelante y colocamos la variación de la sustancia B, que en este caso también es menos 1 coincidentemente. Entonces sería menos 1 entre el tiempo, que también es 1. Multiplicamos, dividimos y saldría 1 mol por litro por segundo también. Y en el caso de la sustancia C, que como estamos viendo aquí es un producto, es algo que recién se está formando, entonces ya no colocamos negativos, solamente positivo y la variación de la sustancia C por la variación del tiempo. Entonces sería menos, aquí adelante, ¿no? Menos, ¿cuánto sale? La concentración de C por un segundo. Perdón, aquí este menos, por favor. A ver. Ya, al final lo corrijo, ¿ya? Aquí no va, sería 1 entre 1 nada más, 1 mol por litro por segundo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos relacionar, por ejemplo, ¿cuál sería la relación en que se encuentran las velocidades de estas sustancias? Entonces, colocaríamos de la siguiente manera, ¿no? La velocidad de A es a 1, como la velocidad de B también es a 1 y la velocidad de C también es a 1. Quiere decir que todo se da aquí, para este ejemplo, de forma pareja. Pueden existir algunos casos en los que la velocidad de uno sea el doble de rápido que el otro, ¿no? O el triple o el cuádruple, dependiendo de los valores que se te indiquen. Pero este ejemplo te lo coloco para que tú veas cómo se relaciona la concentración con el tiempo para poder determinar la velocidad, ¿ya? De las sustancias al momento en que reaccionan. Bien, y con esta información podemos responder este primer ejercicio, el ejercicio número 3. En este ejercicio, por ejemplo, nos dice, en disoluciones acuosas, el bromo molecular, que es este bromo 2, reacciona con el ácido fórmico, que es este de acá.
según la siguiente reacción. Tenemos aquí entonces el bromo, el ácido fórmico, reacciona y se forma un bromo iónico con también protones, átomos de hidrógenos liberados y CO2, ¿no? Dice, el bromo molecular tiene un color café rojizo característico, o sea, este de acá. Bien, y varía según su concentración. A medida que la reacción progresa, la concentración de bromo disminuye. Disminuye rápidamente presentando la siguiente variación. Entonces aquí tenemos este cuadro. Cada vez que tú veas un cuadro y que te puede venir en examen de admisión, la información en cuadro, tú tienes que saber interpretarlo. ¿Qué es lo que te quiere decir este cuadro? Entonces vamos a traducirlo, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Tiempo en segundos. Aquí está, segundo 0, el segundo 50 y el segundo 100. Y aquí abajo, ¿qué te dice? Concentración del bromo molecular. ¿Y cuáles son sus unidades? Mol por litro, ¿no? ¿Cuáles son las concentraciones? Va variando a medida que pasa el tiempo, mira. Cuando estamos en el segundo 0, o sea, al inicio y nomás al contacto, ¿no? Tenemos una concentración de 0,012. Bien, pero va avanzando el tiempo, 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, llegamos a 50 segundos. ¿Qué pasó con la concentración? Notamos que ha variado. ¿Cómo ha variado? Ha disminuido en este caso. Así como dice, disminuye rápidamente, ¿no? Entonces ya no vamos a tener 0,012, sino 0,010. Y en el segundo 100, cuando sigamos avanzando en el tiempo, vamos a encontrar cada vez menor cantidad, así como en este caso, 0,008. Bien, ¿qué es lo que nos pide calcular? Nos pide calcular la velocidad de reacción del bromo para los primeros 50 segundos. Entonces, para calcular la velocidad de reacción solamente de una sustancia, que en este caso el bromo molecular es un reactante, lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes entonces que la velocidad de reacción, en este caso estamos hablando para la sustancia B, y como estamos hablando de un reactante, porque la sustancia B está hacia el lado de los reactantes, colocamos el signo negativo hacia adelante. Entonces tenemos que calcular la diferencia de la concentración de la sustancia B, esto es triángulo, ¿ya? No piensen que es una A, entre la variación del tiempo, ¿cierto? La variación del tiempo. ¿Qué tiempo vamos a considerar? ¿Los 50 segundos o los 100 segundos? Vamos a tener en cuenta lo que nos pide aquí. Calcular la velocidad de reacción del bromo molecular para los primeros 50 segundos. Entonces, vamos a tener en cuenta aquí el segundo 50. O sea, esta información con esta concentración y esta de acá que es con la que hemos iniciado con esta concentración. Bien, entonces, ¿por qué? Porque dice los primeros 50 segundos. Si nos dijera la segunda parte o los 50 segundos después, ahí sí sería esta parte, ¿no? Aquí, pero no, aquí nos dice los primeros 50 segundos, entonces son estos de acá, estos primeros 50. Entonces pasamos de 0,012 a 0,010, perdón, sí, a 0,010. ¿Qué hacemos? Para calcular la diferencia, lo único que tenemos que hacer es restar. Ahora, ¿qué vamos a restar? ¿El mayor menos el menor? No, no es cierto. Restamos el final menos el inicial, ¿ya? Entonces, vamos a nosotros reemplazar los valores. ¿Cuál sería el final? Aquí este, ¿cierto? 0,010. ¿Y cuál sería el inicial? Este. Entonces, siempre va a ser esta cantidad menos la de acá. Bien, entonces nuestra velocidad de reacción para la sustancia B va a salir menos, aquí, ¿cuánto sale? A ver, 0,010 menos 0,012, ¿cierto? Listo. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Entonces con el tiempo hacemos lo mismo. Restamos el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Cuál es el tiempo final? Donde está terminando lo que nos pide, 50 segundos, ¿cierto? Pero hemos iniciado con un segundo 0. Entonces 50 menos 0, 50, ¿no? De todas maneras lo voy a colocar acá. 50 menos 0. Ahí están, 50. Listo, ¿ya tienen la respuesta? ¿A quién le salió? ¿Qué? ¿Acá queda, profesora? Sí,
Acá queda, mira, no hay nada más que hacer. ¿Qué es lo que nos pide calcular? Nos pide calcular la velocidad de reacción del bromo. ¿Qué es esto? La velocidad de reacción. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto sale esto? Voy a ver, voy a checar. Me dice, a ver, un ratito, recién estoy leyendo sus mensajes. Ya, me dicen C o B, ¿no? A ver, ¿qué me dicen los demás? A ver, uno me dijo C, otro me dijo B. A ver, verifiquen, chequen. Lo único que está variando aquí entre C y B es que uno dice por 10 menos 4 y el otro dice por 10 a la menos 5. Entonces, ojo que la primera clase ya trabajamos lo que eran unidades o conversiones, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, ¿cuál es? ¿B o C? ¿Mm? Juan, Brian son los que respondieron. A ver, ¿quién está por aquí? A ver, Alexander, Alexandra, Juan dice C. ¿Es el mismo Juan? A ver, sí, el mismo. Juan me dice ahora sí, seguro, seguro, ya no está preguntando. Dice que es la C, ¿no? Ya está. A ver, entonces vamos a ver, para corroborar nada más, tenemos acá, ¿cuánto sale esto? 0,00, ¿cierto? 00, y ahí viene un 2, ¿cierto? Ya, entre, ojo, esto es menos, ¿no? Con el menos de acá se convierte en positivo. Ya, positivo. Entre 50. Y esto efectivamente, la velocidad de reacción, si ustedes dividen, ¿no? Te va a salir 0,00004. Entonces, para que tú corras la coma, corre la coma 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos lugares? 5 lugares. Entonces, eso hace una equivalencia a decir 4 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Eso ya es por, ¿cómo le llamamos? Notación científica nada más. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí. Concentración molar por segundos. Bien. Como está aquí sobre segundos, si lo pasamos arriba, es como decir segundos elevado a la menos 1, que es así como está aquí en tus respuestas, ¿ya? Entonces no te confundas o que no te dé miedo si tú ves así en el examen, ¿no? A la menos 1. ¿Qué quiere decir esto a la menos 1? Significa que es molar por segundos, ¿ya? Así. Entonces aquí la respuesta, sí, efectivamente, es la C. Muy bien, Juan, muy bien. Muy bien. Entonces, esta primera parte donde hemos calculado la velocidad de una sustancia, quiero saber si está completamente claro, chicos. ¿Sí? Yo espero que sí. A ver, son personas completamente nuevas, ¿no? Bueno, Alexandra sí la conozco, Ana Lucía también. Anderson me suena, pero no sé si me estoy confundiendo. Flavia también, Hans también. ¿Sí? ¿Quién más? A ver, Tony, creo que también, no sé si sea Tony. ¿No? Sí, creo que sí. ¿Quién más está aquí? Sí, no me parece que también, pero salió. Entonces, bueno, no me responden, yo sé que todos están de acuerdo. Si alguien tiene algo que preguntar ahora, pregúntelo ahora o calle para siempre. 3, 2, 1. Ya, listo. Continúo entonces, ¿ya? Muy bien. Tenemos aquí entonces ahora la ley de la velocidad de reacción. Bien, la velocidad de reacción es directamente proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos, elevado a ciertas potencias obtenidas experimentalmente. Bien, las elementales son iguales a coeficientes. Profesora, traducción porque no entendí. Ya, vamos a ver. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Esta ley de velocidad trata de relacionar. Bien, ¿qué vamos a relacionar? Las concentraciones, pero en función de toda la reacción, tanto en los productos como de los reactantes. Pero además, estas concentraciones, que ya hemos visto cómo calcularlas, ¿no? Si es que nos dan gráfica. Estas concentraciones, además, las vamos a elevar a un exponente. ¿Y de dónde sacamos ese exponente? ¿De dónde sacamos ese número? Lo sacamos de la misma reacción, de la misma ecuación, ¿ya? Cuando hagamos el balance. Por ejemplo,
Tenemos la sustancia A con su coeficiente A adelante, tenemos la sustancia B con su coeficiente B y nos van a producir la sustancia C y este viene a ser su coeficiente. Se supone que estos que están en minúsculas, A, B y C, son números enteros, como pueden ser los coeficientes, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula aquí la ley de la velocidad? Vamos a igualarlo a la constante de la reacción por la concentración de la sustancia A elevado a su exponente A por la concentración de la sustancia B elevado a su exponente B, en donde la velocidad de reacción directa y K significa la constante específica de reacción entre A y B. Entonces, nosotros tenemos acá una constante, ¿no? Que puede ir variando según también van variando las concentraciones. Perdón, la constante se mantiene, ¿bien? Por eso es una constante. ¿Qué es lo que sí va variando? Recuerda que los reactantes van a ir formando el producto. Entonces, cada vez que los reactantes van formando más producto, los reactantes como tal se van a ir disminuyendo. Entonces, las concentraciones que tenía de reactantes al final se van a ver reducidos, ¿cierto? Ya, entonces cada vez que se vaya formando los productos, la velocidad va cambiando. Bien, entonces mientras más productos se va formando, menos concentración y por lo tanto la velocidad también va aumentando. Bien, entonces vamos a usar esto de acá, esta pequeña parte teórica para responder estas preguntas, la 1 y la 2, ¿ya? Entonces, yo quiero que ustedes me respondan primero, porque yo estoy segura que ustedes han llevado su clase en la mañana, ¿ya? Mucho más larga que la de ahora, evidentemente, yo lo sé porque dos. Y sí, entonces, en el punto 1 dice, la cinética química juega un papel muy importante en los procesos industriales, ya que los productos deben ser elaborados en menor tiempo y en condiciones más económicas. Para ello, la cinética química se ocupa de la medida de la velocidad de las reacciones y del estudio de los probables mecanismos de las mismas. Respecto a la cinética química, es correcto afirmar que entonces, vamos a ver aquí 3 proposiciones, ¿bien? Ustedes me van a indicar cuál es la correcta, ¿bien? Porque eso es lo que nos piden, la correcta. A ver, punto 1. Dice, la velocidad de una reacción varía continuamente a medida que la concentración de las sustancias cambia. ¿Qué me dice? A ver, Juan me dice que es verdadero. Muy bien, Juan. Me quedo ahí con tu respuesta reservada. ¿Alguien tiene otra respuesta? Que evidentemente sería falso. ¿Alguien cree o alguien sabe? Porque ustedes ya lo saben. Porque ustedes estudian. Si es falso. A ver, creo que están un poquito tímidos, ¿no? Creo que están un poquito. No sé si haya personas nuevas. Me voy a presentar de todas maneras por si acaso. Ya soy la profesora Diana Parra. Conmigo están llevando el curso de química, evidentemente. Bien, y como ya saben, pues yo siempre los trato con cariño, ¿no? Porque ustedes, a pesar de que no los conozco físicamente, ¿no? Yo siento que están ahí, estamos aquí conectados, ¿no? Todos con la finalidad de aprender. Entonces, justamente por el cariño que yo les tengo y por esa necesidad y ese empeño que yo tengo en que ustedes aprendan, es que me gusta que ustedes participen bastante, ¿ya? Y como yo sé que algunos son un poquito tímidos, algunos recién están saliendo del colegio, otros no se quieren lucir tanto, ¿no? No quieren parecer botaditos con sus compañeros, entonces por ahí se quedan calladitos, ¿no? Yo los voy llamando, me parece, de uno en uno, ¿no? Para que vayan perdiendo esa timidez. No necesariamente tienen que activar el audio. Me es suficiente con que respondan el chat, aunque yo les doy la opción que ustedes me respondan como se sientan más cómodos, ¿ya? Entonces, mediante el chat, a ver,
Quien me había respondido primero fue Juan, que me dijo que era verdadero. Brian también me dice que es verdadero. Diana me dice que falso porque es constante, pero me estás preguntando, no me estás respondiendo. Y Brian me dice, para mí, ya, a ver, vamos a llamar una última persona, a ver qué me dice. Voy a llamar a ver, Valeria Chávez. Valeria, ¿tú qué me dices? ¿Es verdadero o es falso? La proposición uno, todavía estamos en la proposición uno. Valeria, si lo estás pensando, dime, Miss, un ratito. Estoy pensando, déjeme analizarlo. Ya, Valeria. A ver, mira, la proposición número uno, que la estás viendo ahí en pantalla. ¿A ti qué te parece, según lo que has visto? ¿Es verdadero o es falso? Caleb, no creo que tu compañera sea falsa. Si ella me está respondiendo honestamente que no estuvo atenta, ¿no? Y yo estoy preguntando por la proposición, ¿no? Tu compañera ha sido muy honesta, no creo que sea falsa. A ver, ya lo sé, Caleb, ya lo sé. Valeria, ¿leíste la proposición? A ver, voy a regresar ya. Dice, la velocidad de una reacción varía continuamente a medida que la concentración de las sustancias cambia. ¿Qué sustancias? Vamos a poner una ecuación simple, ¿ya? Supongamos que tengamos la ecuación de la sustancia A más la sustancia B y forma la sustancia C. La velocidad de la reacción, bueno, según la ley de la velocidad de la reacción, esto viene a ser igual a la constante de la reacción multiplicado por las concentraciones de la sustancia A elevado aquí por la concentración de la sustancia B elevado a su coeficiente, ¿no? Entonces, si las concentraciones cambian, la velocidad también cambiaría. A ver, ahora sí, Valeria, ¿qué me dices? Sí, cierto, porque recuerda que la constante K se mantiene constante, por eso es una constante, ¿cierto? Es el mismo número que se mantiene. Si bajan las concentraciones, por lo tanto, la velocidad también va a cambiar, ¿no? También va a bajar. Si aumentan las concentraciones, que no se daría en este caso porque son reactantes, de igual manera cambiaría, ¿no? Entonces, vamos a tener que esta proposición es correcta. Entonces, hasta el momento puede ser esta alternativa B o puede ser la alternativa D. Vamos a ver la número 2, ¿ya? Dice, a nivel molecular, la velocidad de reacción depende de la frecuencia de las colisiones. Ah, ¿qué quiere decir? A ver, la velocidad de reacción depende de la frecuencia de las colisiones. Para que ocurra estas, digamos, reacciones, recuerdan ustedes que se tienen que formar uniones, ¿no es cierto? Tienen que formarse los enlaces entre las sustancias que están participando. Bien, ¿y cómo se dan esos enlaces? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos enlaces covalentes, enlaces iónicos, ¿no es cierto? Ya. Todas esas sustancias tienen que verse, bueno, no en las moleculares, sino en las fuerzas intermoleculares. Las uniones que pueden existir, dipolo-dipolo, fuerzas de Van der Waals, depende de las sustancias que estén reaccionando. Entonces, para eso necesitamos que las sustancias colisionen, quiere decir que tengan un acercamiento para que puedan generarse ciertas fuerzas de atracción entre ellas. Muy aparte de que la orientación en la que se encuentren pues estas partículas, estas moléculas deben ser las adecuadas, porque recuerden que siempre va a ser mejor si es que se van a ver atraídos polos positivos con polos negativos, ¿no? Y finalmente pues la energía de activación que también se necesita, ¿no? Que la vamos a ver más adelante. Pero aquí, nosotros debemos tener en cuenta eso, las colisiones. Va a depender de eso. Digamos que las sustancias pues no colisionan. Entonces esa reacción se puede dar de manera más lenta.
En cambio, sí tienen bastante interacción, está muy cerquita, tienen mucha fuerza de atracción, la velocidad de reacción, o sea, la velocidad a la que se van a formar esos productos sí va a ser mucho mayor, o sea, va a ser más rápido, ¿ya? Entonces, aquí esta alternativa, ¿dónde estamos? A ver, ya, aquí. Esta alternativa también sería correcta, esta proposición número 4, ¿bien? No, perdón, número 2, sí sería correcta, ¿bien? Entonces, sí es importante la colisión. Y tercera proposición, la frecuencia de pasos elementales que conduce a la formación de un producto se denomina mecanismo de reacción compleja. Ya, sí. Pueden existir dos tipos, ¿no? Pueden existir reacciones simples cuando de la sustancia A y B se forma directa y rápidamente la sustancia C, como puede ser que también a partir de esta sustancia se forme una tercera sustancia y de esa tercera sustancia reaccione otra vez aquí nuevamente y finalmente se forme la sustancia C. Entonces ahí ya va a ser una secuencia, puede ser de 2 pasos, puede ser de 3 pasos, entonces ya estamos hablando de una reacción compleja, ¿bien? Cuando sigue 2 o más pasos. Entonces aquí la secuencia de pasos elementales que conduce a la formación de un producto se denomina mecanismo. Sí, a todo ese proceso de formación del producto se le conoce con el nombre de mecanismo. Entonces, esto también es correcto. La respuesta, la alternativa correcta aquí sería la letra D. ¿Ya? ¿Hay preguntas hasta aquí? Antes de pasar a la número 2. No, no. Ya. Número 2 entonces. Dice. Número 2. Una reacción química se produce mediante colisiones eficaces entre las partículas de los reactantes. Por lo tanto, es fácil deducir que aquellas situaciones o factores que aumenten el número de estas colisiones implicarán una mayor velocidad de reacción. Al respecto, seleccione la alternativa incorrecta, o sea, la que no es, ¿no? Entonces, vamos a tener acá que ver. A ver, alternativa 4. Alternativa A. Los alimentos se descomponen más rápido en verano que en invierno. ¿Ustedes se han dado cuenta? Eh, Química y biológicamente hablando, ¿cierto? Prácticamente el proceso de descomposición o de putrefacción, ya sean de carnes, de frutas, verduras, ocurre ¿por qué? Ocurre justamente porque estos compuestos orgánicos están entrando en reacción con el ambiente, con las bacterias que hay en el ambiente, ¿no es cierto? Bacterias descomponedoras, ciertos hongos, de repente, si estamos, pues no sé, en un bosque, naturalmente hablando, ¿no? Entonces vamos a encontrar pequeños microorganismos que lo que van a hacer es segregar sustancias químicas para poder digerir ese resto orgánico, ¿no? Que va a ingerir, porque así es su tipo de nutrición. Entonces siempre estos procesos ocurren eh, por una aceleración que le brinda este efecto del sol, ¿no? Este efecto del calor, ¿no? Sobre los compuestos orgánicos, sí hace que se descompongan más rápido, ¿no? Entonces, tiene mayor efecto en verano que en invierno. Entonces, aquí esta respuesta es correcta, esta alternativa es correcta, ¿bien? B. La velocidad de corrosión del hierro se acelera al incrementar la humedad del medio ambiente, ¿no? ¿Cómo se corroe el hierro? A medida que se va oxidando, ¿no? ¿Y cómo se oxida? Cuando tiene interacción con el oxígeno, ¿no? ¿Qué oxígeno? Pues el del ambiente, pero no es ese mismo oxígeno con el que nosotros respiramos. De hecho, tú puedes ver, por ejemplo, si tienes alguna silla metálica, alguna silla de hierro, ¿no? Que no basta con que se quede ahí expuesto al oxígeno, sino que lo que necesita es justamente la humedad, ¿no? O sea, al entrar en contacto con el agua que está en micropartículas en nuestro ambiente, en Lima sobre todo, que es una ciudad muy húmeda, a diferencia del resto de la costa, Lima es más húmeda que el resto. Nosotros prácticamente estamos respirando agua en micropartículas que no las vemos, ¿no? Porque toda la neblina es arrastrada, pero nosotros no la vemos, no la sentimos. Bien, pero los instrumentos, los indicadores de humedad sí, ¿no? Y ellos nos indican que
prácticamente respiramos agua. Ya, esa misma humedad que está en tu ambiente es la que entra en contacto con este hierro. Y eso es lo que permite que se oxide y es lo que permite que finalmente corrosione, ¿no? Entonces, esta de acá, sí, si incrementa la humedad, incrementa también la velocidad de corrosión. Entonces, esto es verdadero, correcto. C. Los procesos biológicos son acelerados por la presencia de enzimas. Así como te decía, hay algunos organismos, ¿no? Los procesos biológicos, ya por ejemplo, en la digestión, ¿sí? En la digestión, para que se dé un proceso mucho más rápido, el cuerpo segrega enzimas que van a permitir degradar, ya sean azúcares, ya sean lípidos, ya sean proteínas, etcétera, que te van a ayudar a poder degradarlo más rápido para que tu cuerpo lo pueda asimilar con mayor facilidad. Entonces, las enzimas son unas proteínas, ¿no? Un tipo de proteínas, un derivado. Ustedes ya llevaron biología, ¿no? Entonces, que ayudan, o sea, lo que hacen es facilitar el proceso, ¿bien? Acelerar el proceso. Esto también es correcto. Y de la combustión de un tronco de madera se realiza con mayor rapidez que la combustión de ese mismo tronco convertido en acerrín. Ya, vamos a ver, si nosotros queremos quemar un tronco, a diferencia del acerrín, el acerrín al tener mayor área superficial, porque va a estar, digamos, en virutas, ¿no? Así en tiritas de maderitas, ¿no? Si han visto el acerrín, ya, entonces, al tener mayor, digamos, superficie, va a ser más fácil de que pueda entrar en combustión. ¿Por qué? Porque va a estar expuesta mayor área orgánica, a diferencia del tronco de madera, ¿no? Que va a tener que ir pues la combustión pues de poco en poco en poco avanzando. Entonces aquí no es más rápido en el tronco, es más rápido en el acerrín. Por lo tanto, esto es incorrecto y la respuesta aquí es la letra D. ¿Sí? Hasta esta pregunta 1 y 2, ¿hay preguntas? Tres, dos, uno. ¿No? Sí, todo claro. Ya está. Muy bien. Gracias, Juan. Ya. Entonces continúo. Vamos a ver nuestro siguiente punto. Ya. Este también es según la teoría de los estados de transición de una reacción, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? La energía de acción o energía de activación, que es la energía que necesitan los reactantes para que se produzca la reacción. O sea, no basta con juntarlos, sino que debe activarse una cierta cantidad de energía. Cuando la energía, digamos, va por encima de, o sea, es mayor de la energía con la que estaría iniciando, estamos hablando de una reacción exotérmica. ¿Bien? Pero cuando la energía de activación sobrepasa, ¿bien? Justamente sobrepasa también a la entalpía, entonces estamos hablando de una reacción endotérmica. En la entalpía, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es justamente la diferencia que existe entre la energía potencial de los productos y la de los reactantes. Entonces, aquí, por ejemplo, en este primer caso, ya vamos a ver aquí arribita. Ese primer caso. Tenemos a los reactantes que inician con determinada energía, necesitan un poquito más de energía, ¿bien? Para activar y formar los productos, pero los productos se obtienen con menor energía que la que había iniciado los reactantes, ¿no? Aquí. Entonces es menor que la de los reactantes. ¿Qué significa esto? Significan que estos productos han liberado energía. Por eso es que estamos viendo que esto es una reacción exotérmica. Y si esto ha liberado energía, su número de entalpía, que es la diferencia entre la energía de los productos con la energía de los reactantes, va a salir un valor menor de 0. Entonces, decimos así, ¿no? Ponemos así, la diferencia de las energías, bien, de los potenciales, va a ser menor de 0. Y esto se reconoce como una reacción exotérmica. En cambio, si los productos que se están formando, como ves aquí, C y D, terminan con una energía
mayor que con la que habían iniciado los reactantes, estamos hablando de una reacción endotérmica, que quiere decir que esta reacción necesitó absorber energía para poder formar los productos. Por eso es que estos productos salen con mayor energía que en los reactantes. Bien, cuando queramos hacer la diferencia de energías, la de los productos con la de los reactantes, vamos a obtener un número mayor de 0. Bien, y esa es otra característica por la que podemos reconocer a una reacción endotérmica, ¿ya? A una reacción endotérmica. Entonces, tenemos en cuenta estos dos, ¿no? La energía de acción o de activación y la entalpía o calor de reacción. Entonces, con esta preguntita, con esta parte teórica podemos responder la pregunta 4. En esta pregunta 4 nos dice lo siguiente, mira, y te da la gráfica que, como te digo, sí te puede venir así en examen de admisión, ¿ya? Sí te puede venir así, porque ahora lo que los exámenes quieren, al hecho de cambiar estas preguntas así, ¿no? Tipo Diego, que te ponen el caso para que lo analices, para que tú mismo obtengas o tú mismo rescates los datos y puedas analizarlo, ¿no? Entonces, una forma de que tú puedas obtener datos es así mediante gráficas, ¿cierto? Tú obtienes los datos que deseas, que necesitas de aquí para poder responder al, digamos, al problema que te está dando este ejercicio. Entonces, eso es lo que tú tienes que aprender a identificar, leer, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. El acetileno, C2H2, tiene aplicaciones importantes en la industria debido a su alto calor de combustión, ¿ya? Cuando se quema, en los sopletes de oxiacetileno producen una llama extremadamente caliente alrededor de los 3000 grados Celsius, por lo que es usado para cortar y soldar metales. Respecto al siguiente perfil de energía, selecciona el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces tenemos aquí nuestro cuadro, nuestra tabla, y nos dice aquí avanza la reacción y aquí aumenta la energía de 100 a 2700 a 3200 kilojoules, ¿no? Aquí tenemos al acetileno que está iniciando aquí en 2700. ¿Hasta dónde llega su energía de activación? Hasta aquí, hasta los 3200. Pero los productos se obtienen, mira, hasta aquí abajo, ¿no? Hasta aquí abajo, sea menor. ¿En cuánto? En 100 kilojoules. Esto de acá nos quiere decir que es una reacción ¿de qué tipo? ¿Exotérmica o endotérmica? ¿Qué me dicen ustedes? Si está terminando con menor energía que la de los reactantes. Antes de responder las preguntas, ¿es una reacción exotérmica o endotérmica? Endo, me dice Hans. ¿Seguro? ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra opinión? Valeria me pregunta si es exotérmica. Bueno, pero yo les estoy preguntando a ustedes. ¿Ah? Entonces yo quiero respuestas. ¿Qué me dicen? Seguro, seguro, seguros, chicos, a las que ustedes ya vieron, ya analizaron. Exotérmica, cierto, chicos, exotérmica. ¿Por qué? Te voy a recordar aquí la gráfica, ¿no? Exotérmica. Si los reactantes están terminando con menor energía que como iniciaron los reactantes, entonces significa que ha liberado calor. O sea, esto tiene menor energía. Bien, se ha liberado calor. Es exotérmica. Listo. Entonces, eso de acá, mira, por ejemplo, con este cuadro, yo ya te dije, mira, lo que podías obtener, ¿no? Inicio, energía de activación, los productos, y según la gráfica tú te das cuenta que es una reacción exotérmica, se liberó calor. La pregunta es, si es una reacción exotérmica, entonces el valor de la entalpía me debe dar un valor negativo, ¿cierto? Me debe dar un valor negativo, menor de 0. ¿Y cuál será? A ver, me pregunta acá la número 1. La entalpía de combustión, que es esto, diferencia de HRX, que es reacción, es más 2600 kilojoules. A ver, ¿de dónde sale entonces? Habíamos mencionado que la diferencia de la entalpía acá, entalpía o el calor de la reacción, se obtiene
se obtiene haciendo una diferencia, una resta, ¿cierto? De la energía de los productos menos la energía de los reactantes. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto es esa entalpía en este caso, vamos a colocar aquí. A ver, vamos a calcular ya la diferencia de aquí. ¿Cuánto será esto? Tenemos acá la energía de los productos menos la energía de los reactantes, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos esta diferencia de la entalpía de la reacción y esto debe ser igual. ¿Cuánto es la energía de los productos? A ver si estamos viendo acá. En los productos fue ¿cuánto? 100, ¿cierto? Entonces aquí 100 kilojoules. Ya no voy a poner las unidades porque son las mismas. ¿Y cuánto fue la de los reactantes? Aquí, ¿cierto? 2700. Esa fue. Kilojoules también. Cuando hagamos la resta, entonces vamos a obtener que la diferencia aquí de la entalpía va a ser menos 2600. ¿En qué unidad? Todo lo que hemos estado trabajando ha sido en kilojoules. Kilojoules. ¿Coincide, sí o no? Porque la entalpía me debía salir un número negativo. Ya. Entonces, esto de acá, por ejemplo, la número 1, aquí si esto es la número 1, esto de acá es falso, me dice colocar verdadero o falso. Falso. No es más 2600, sino menos 2600. Ahora, número 2, dice, se requiere como mínimo 500 kilojoules para iniciar la reacción. ¿Cuánto es lo que requerimos? A ver, si los reactantes tienen este nivel de energía, ¿no? 2700. Este de acá es la energía de activación que necesitó para poder formar los productos. Entonces, esto de acá es la energía de activación. ¿Bien? Energía, calcularla aquí, número 2. Bien, vamos a calcular la energía de activación se obtiene restando. ¿Cuánto fue el máximo, el pico hasta donde llegó? 3200. Menos la energía con la que inició, que fue 2700, ¿cierto? Entonces, esa energía de activación sale un valor de 500. 500 que la unidad que hemos trabajado, que son kilojoules. Y ya está. Entonces aquí la proposición o punto 2 es verdadero, si se necesitó de 500, ¿ya? Y punto 3, al agregar un catalizador, ¿se incrementa la entalpía? Interesante. Un catalizador es una sustancia que podemos usar en una reacción, pero que no va a interferir en la formación de los productos. Ojo, no va a interactuar con los productos, simplemente va a servir como una ayuda para que la reacción pueda ocurrir más rápido, ¿ya? Sin embargo, no está reaccionando para la obtención de un producto nuevo. El catalizador, así como lo utilizamos al inicio, de igual manera termina sobrando al final, ¿ya? Entonces, solamente acción aumenta. ¿Qué me dicen? ¿Ustedes qué creen? A ver, Hans ya me dice la C. Vamos a ver qué dice la C. La C dice falso, verdadero, verdadero. Ya. ¿Alguien más? A ver, chicos, no incrementa la energía. ¿Ya? No incrementa la energía. Ayuda sí a la velocidad más rápido, pero no le da más energía. ¿Ya? Entonces esto de aquí es falso. Nuestra alternativa es falso verdadero.
falso, o sea, la letra B. ¿Ya? Muy bien. De todas maneras, estoy leyendo yo sus comentarios para saber más o menos quiénes están participando adecuadamente, ¿no? Recuerden, chicos, que las dudas que puedan tener, pueden preguntarlas, no es bueno que se queden con duda, ¿no? ¿Se te ocurrió? Pero si no, paso al siguiente punto, ¿ya? ¿Hay alguien aquí que quiera preguntar? 3, 2, 1. ¿No? Ya, continúo. Bien. Entonces, vamos bien hasta ahora, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen en la velocidad de una reacción? ¿No? Aparte del catalizador, como ya habíamos mencionado. Por la naturaleza de los reactantes, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de una reacción varía mucho. Por ejemplo, si estamos hablando de un compuesto metálico, si es no metálico, va a depender mucho, ¿no? Por ejemplo, el sodio es muy fácil de que se oxide si se deja puesto al ambiente. O sea, basta con que el frasco, perdón chicos, basta con que el frasco se quede abierto para que empiece a reaccionar con el oxígeno del ambiente y termine formando óxido de sodio y ya se nos contamina prácticamente el reactivo que nosotros tenemos en laboratorio, ¿no? Es muy rápido. Pero en cambio, el hierro expuesto al ambiente, no, porque con lo que va a interactuar es con la humedad. Entonces, si están controlados los niveles, pues no pasa prácticamente nada, ¿no? Que se llega a oxidar en algún momento, se llega a oxidar, pero es mucho más lento el proceso. ¿Por qué? Dependiendo de la sustancia. ¿Qué más? También depende del grado de división del reactante. Por ejemplo, acuérdate de esto. El zinc en polvo, y así como cualquier otra sustancia, el zinc en polvo reacciona más rápido que el zinc en virutas, o sea, en trocitos. Como se pone de manifiesto en la velocidad de formación del hidrógeno gaseoso. O sea, en polvo, cada vez que la sustancia, digamos, esté en menor tamaño, más pequeño como puede ser el polvo, va a tender a reaccionar más rápido que si estuviera en trozos. También, de acuerdo de la temperatura, hay reacciones que necesitan calor para reaccionar, hay otras que no lo necesitan, pero hay otras que sin necesitar calor y que puedan reaccionar, al ponerlos en calor, reaccionan mucho más rápido. Entonces también va a depender de esto. También depende de la concentración de los reactantes. Al haber menor concentración, van a estar más dispersas y va a ser poco probable o más lento, digamos, que estas pues puedan interactuar, ¿no? Se van a ver poco atraídas porque hay mucho espacio. En cambio, si hay mayor concentración, pues van a estar más juntitas las partículas, los compuestos, van a estar más juntos, van a poder generarse mayores fuerzas y por lo tanto pueden formarse más rápido los productos. Y como te decía, los catalizadores, ¿cierto? Que estimulan la velocidad, favorecen a que se forme más rápido, más no intervienen en los productos, terminan obteniéndose así como lo agregamos al inicio, terminamos obteniéndolo al final, ¿ya? Entonces los catalizadores solo sirven como un medio de ayuda para la formación de los productos. Vamos a responder entonces esta pregunta número 5, ¿ya? Yo quiero que ustedes la hagan yo quiero que ustedes la hagan solitos. A ver, dice, la descomposición del peróxido de hidrógeno H2O2 es una reacción lenta y en general debe ser catalizada mediante el siguiente mecanismo. Entonces, ojo, fíjate acá que ya te está hablando de un mecanismo. Significa que estamos viendo los pasos en que está ocurriendo la reacción. Paso 1, que es una etapa lenta, y el paso 2, que es una etapa rápida. Entonces, en el paso 1, ¿qué es lo que vemos? Fíjate acá, checa, tenemos al peróxido que está interactuando con el yodo iónico y está
haciendo que este oxígeno, estos dos oxígenos se separen y quede solamente uno, formándose agua y este oxígeno de yodo, pero en forma iónica, ¿cierto? Hizo que se separe un oxígeno de aquí. Ahora, esta reacción continúa. Vamos a ver aquí abajito. Es continuación. Ya está el número 2 es continuación de acá. Tenemos el peróxido que todavía hay en nuestra muestra, todavía hay peróxido, pero que ahora también va a reaccionar con este óxido de yodo molecular. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a encontrar que al momento de reaccionar vamos a liberar otra vez agua, pero esta vez vamos a poder expulsar oxígeno molecular y finalmente el yodo, así como habíamos visto en un inicio. Bien, esta segunda etapa ocurre de forma rápida, la primera ocurre de forma lenta. Entonces, de acuerdo a esto que acabamos de analizar, vamos a responder, ¿ya? De acuerdo con la información dada, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Tenemos entonces la ley de velocidad para la reacción general es, a ver, ¿cuál será la velocidad de reacción? Recuerda que para la velocidad de reacción vamos a tener en cuenta el reactante o los reactantes, ¿ya? Entonces, ¿cuál será aquí la velocidad de reacción? A ver, ¿cuál crees tú? A ver, ¿estás de acuerdo en que sea la constante por la concentración del peróxido al cuadrado? ¿De dónde sale este cuadrado? Ah, ya, este cuadrado sale del balance que se tiene que hacer en la reacción. ¿Ya? Entonces, ¿será correcto esto? Fíjate que acá te habla de la constante 1, que es esta de acá. ¿Mm? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, balancemos primero, ¿ya? Verdadero, me dice Juan Carlos. Ya se dieron cuenta que estamos hablando, si dice K1, estamos hablando de la primera, ¿cierto? ¿Sí? Del que dice la etapa lenta. Bien, entonces, vamos a ver. Primero, para poder nosotros colocar ese coeficiente, tenemos que haber balanceado la ecuación. ¿Por qué? Porque ese coeficiente que obtengamos de esta sustancia nos va a servir para colocar aquí arriba. Entonces, veamos aquí. Dos hidrógenos, dos oxígenos, un yodo. Entonces, no hay, solamente queda 1, 1, 1 y 1. Ahora, si te das cuenta, los reactantes aquí, ¿cuáles son? Los reactantes son estas dos sustancias, tanto el peróxido como este yodo molecular, perdón, este yodo iónico, ¿no? Entonces, la velocidad de reacción para esta primera semiecuación, este primer mecanismo, la etapa lenta, es la siguiente, ¿ya? No sería así, sino sería así. A ver, acá lo pongo. Sería así. La velocidad, bien, sería la constante 1, que es la que corresponde ahí, por la concentración del peróxido, H2O2, elevado a la unidad, ¿por qué a la unidad? Porque su coeficiente es 1, multiplicado por el otro reactante. ¿Cuál es el otro reactante? El yodo, ¿cierto? El yodo iónico. ¿Listo? Muy bien. Y lo vamos a elevar también a un exponente 1, porque su coeficiente es 1. Entonces, este sería, por ejemplo, la velocidad, ¿no? La ley de velocidad en este caso, para esta primera. A ver, vamos a ver con esta segunda. A ver, dice, el yodo iónico cataliza el proceso facilitando la descomposición del peróxido. ¿Qué me dicen? ¿Lo cataliza? ¿Cómo sabemos si cataliza, si no cataliza? Fíjate acá. El yodo tú lo estás viendo al inicio, ¿cierto? Estás viendo aquí que inicia, pero también estás viendo acá en el final. O sea que prácticamente pues no tuvo consecuencia en el producto. O sea, no se unió a algo que se vaya a expulsar. Se quedó así. Entró como yodo y salió como yodo. Entonces,
podemos indicar que esto sí ha actuado como un catalizador. ¿Ya? Entonces esto de acá es verdadero, la de acá falso. Y la tercera dice, la especie intermediaria es el óxido de yodo molecular y se forma rápidamente en la primera etapa. Ya, este de acá sí es un intermediario, porque mira, se forma aquí y luego a partir de aquí interacciona con el peróxido y continúa, ¿no? Continúa el mecanismo para obtener finalmente los productos finales. Pero, se forma rápidamente, este OI se forma rápidamente en la primera etapa, si la primera etapa dice que es lenta. No, no es cierto. Falso, no se forma rápidamente. Entonces aquí vamos a colocar falso. Quiero saber si alguien tiene dudas hasta aquí. Dudas con respecto al ejercicio, ¿cierto? Ya dudas existenciales yo no puedo ayudar. Dudas con el ejercicio. ¿Hay? O hablen ahora o callen para siempre. Así, a secas. Marqué la respuesta. A ver, quedó entonces falso, verdadero, falso. Esta de acá, letra C. ¿Listo? ¿Sí? Ya. Me parece que no hay preguntas. La 3. Ya, en la 3 te pregunta si la especie intermediaria es el OI. ¿Cómo sabemos si es la intermediaria? La intermediaria es la que termina interactuando, tanto en el primer mecanismo como en el segundo mecanismo. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que se forma el OI y acá vemos que este OI es necesario aquí para que otra vez vuelva a reaccionar con el peróxido y pueda formar bueno, más agua de lo que ya vieron, más agua y además también que se liberen oxígenos. Entonces sí actúa como un intermediario. Bien, no está, mira, fíjate que este OI no está iniciando la reacción, así como acá, no está iniciando y tampoco lo vemos en los productos finales, pero sí ha actuado en el centro del proceso, ¿me entiendes? En el centro. Entonces por eso sí es un sí. Esta parte más rápidamente en la primera etapa, no, pues, ¿no? Si estamos viendo que la primera etapa es una etapa lenta. Acá se ha formado, sí, sí se ha formado en la primera etapa, pero no de una forma rápida, sino de una forma lenta. ¿Ya? Por eso es que es falso. ¿Listo? Ahora sí, Hans me parece que fue. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Listo, bacán, Hans. Chicos, como siempre les digo, es antipedagógico irnos de corrido. Hemos empezado 5 y, no sé, 5 y 11, creo que empezamos. Les voy a dar 5 minutitos, vayan a los servicios, tomen agua, lávense la cara, estírense, párense, siéntense. Ya, regresamos en 5 minutitos. Son 6 y 12, regresamos 6 y 17. ¿Ya? Rapidísimo, chicos. Los que desean se quedan, no hay problema. Por favor, verifiquen, no pierdan la conexión, por favor. Ahorita alguien se acaba de retirar. Me parece que vi 22 y ahora bajó a 21. ¿Ya? No cuelguen la llamada, quédense ahí, no cuelguen. ¿Tuvieron vacaciones? ¿Tuvieron descanso? Aunque sea jueves y viernes, lograron descansar, ¿no? Recreo. Tendrá una manera rápida de operar decimales. Cuando tienes decimales, vimos ese tema, el primer tema me parece que fue, notación científica, ¿no es cierto? Corres las comitas y colocas pues por un 10 elevado a tanto, ¿no? A lo que hayas corrido. Positivo si es número grande, negativo si son números pequeños, ¿no? De manera que te pueda quedar al menos un número entero para que puedas hacer la operación, ¿no? Y cuando te queda con el decimal, con el 10, ¿no? Con el exponente en 10, 10 a la tanto, 10 a la tanto, o lo divides entre 10 a la tanto, aplicas teoría de exponentes, ¿no? Si se está dividiendo, se restan los exponentes, si se están multiplicando, los exponentes se suman, etcétera, ¿no?
Acá en química, pocas veces te ponen números muy complicados. Generalmente los datos que te colocan cuando hay que multiplicar o hay que dividir, te colocan números que son, pues, hay múltiplos de otros números. Entonces, a veces te ponen un número que sea su doble, te ponen un número que sea su triple. Entonces, tú ya tienes que ser hábil y sacar mentalmente, ¿no? Ah, ya, si los multiplico sale esto, ¿no? Si los divido sale esto. Difícilmente para exámenes de admisión te ponen números complejos, ¿no? Porque evidentemente vas a perder tiempo multiplicando, dividiendo. Entonces, es un truco. No te dan el número a veces así tan fácil, pero tú sí puedes ver. Sí, 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 hacia donde sí, eso viene después. Sí, sí lo vamos a ver, Juan. Es sencillo, no se complica mucho, es más sencillo de lo que parece. No sé cómo lo pusieron en el video, pero sí, yo creo que sí lo van a conseguir. Bueno, esos días que lograron descansar, así es, Diana, hay que practicar. Bien, hay que practicar. En el examen no vas a tener calculadora, entonces todo es con tu lápiz, tu borrador y tu hojita, ¿no? Entonces practica simplificando. No, y como te digo, no te complica mucho con eso, te ponen múltiplos. Y ya con eso, pues, fácil. Yo espero a San Marcos, o sí. ¿Todos van a San Marcos aquí? Medicina veterinaria, Diana, qué bonito. Sí, Juan también, sí va para San Marcos. San Marcos también, medicina veterinaria. Muy bien, es una bonita carrera. Es una bonita carrera. Sobre todo, a mí me interesa, me llama más la atención por los animales que no son domésticos, ¿no? Los que no son domésticos. Hay muchos otros animalitos, por ejemplo, los que tenemos en algunos zoológicos que tienen la finalidad de preservar las especies vivas, ¿no? Que también necesitan atención médica. Entonces, sería muy bonito poder ayudar en esa parte. Ajá, en los silvestres, ¿no? Sí, sería muy bonito si pudieras ayudar en esa parte, ¿no? ¿Qué más? A ver, ay, se nos acabó el tiempo. Bueno, creo que ya empezamos, continuamos ya. ¿Sí, no? Seguimos las 21 personas, entonces vamos bien. Ya chicos, a ver, vamos a continuar. Ya. Ahora, en todo proceso, bueno, no en todo, en los procesos de reacción siempre va a haber una parte en la que lleguemos al equilibrio químico. ¿En qué consiste el equilibrio químico? Como lo ves ahí adelante, como te dice, equilibrio. Quiere decir, esto se logra cada vez que nosotros veamos una reacción química reversible. Bien, quiere decir que los reactantes forman productos, pero que a la vez estos productos también pueden formar reactantes. Entonces, van a estar así. Ya, ¿qué hacemos? Entonces, siempre va a haber un punto en equilibrio. Bien, ¿en qué momento se consigue? Cuando la velocidad de consumo de los reactantes, o sea, van disminuyendo, se iguala con la velocidad de reacción de los productos. Entonces, la velocidad, digamos, de la reacción directa va a ser igual a la velocidad de la reacción inversa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, supongamos en esta reacción homogénea, ¿no? Todos son gases, ya tenemos acá las sustancias con sus coeficientes, ¿cierto? Números de moles, ya está. Vamos a tener que, dice, la variación de moles la vamos a tener en cuenta y la vamos a obtener como haciendo una diferencia de la de los productos, concentración de moles de los productos, menos la de los reactantes. Bien, esto es con respecto a las concentraciones.
V sub D significa velocidad de reacción directa, o sea que los reactantes fueron A, B y formaron los productos C y D. En la inversa vamos a tener que ahora C y D actúan como reactantes y dan como producto a las sustancias A y B. Entonces vamos a tener aquí que, por ejemplo, si nosotros aplicamos la ley de velocidad para la velocidad directa, vamos a encontrar aquí, ¿no? Que sería la constante por la concentración de A por la concentración de B con sus exponentes. Pero para la inversa sería al revés. Sería la constante, pero de la reacción inversa, por las concentraciones de C y D elevados a sus exponentes. Bien. Cuando nosotros queramos sacar la constante de equilibrio, vamos a tener que relacionar justamente la constante directa con la constante inversa. Ahorita no vamos a calcular con números todavía. Bien, y nos dice lo siguiente. Las reacciones químicas se llevan a cabo en una dirección o en ambas, según las condiciones dadas para cada sistema. Cuando se produce una reacción en la que tan pronto como se forman algunas moléculas de productos, comienza a efectuarse el proceso inverso y en un determinado momento se igualan las velocidades de las reacciones directa e inversa, se establece un estado denominado equilibrio químico. Con respecto a dicho estado, es incorrecto afirmar que A, dice, a nivel molecular el equilibrio químico es dinámico. Ojo, correcta o incorrecta. B, las concentraciones de reactivos y productos no cambian con el tiempo. C, solo se presenta como un proceso homogéneo. Y D, solo las soluciones acuosas y los gases participan en su constante. ¿Cuál será el incorrecto? A ver, a nivel molecular el equilibrio químico es dinámico. Sí es dinámico, ¿ya? Acá vamos a poner el equilibrio químico sí es dinámico, por lo tanto esto es correcto, ¿ya? Luego tenemos, las concentraciones de reactivos y productos no cambian con el tiempo. Aquí las concentraciones, de hecho, cambian, pero cuando llegamos al equilibrio es porque se mantienen, o sea, llega a un punto en que se mantienen ahí, equilibradas, ¿ya? Entonces esto de acá es correcto. Solo se presenta como un proceso homogéneo. Vamos a dejar esto aquí. Y D dice, solo las soluciones acuosas y los gases participan en su constante. Ya, eso también es correcto. Ya, sólidos, por ejemplo, no participan. Ya. Aquí en el punto C lo dejamos aquí aparte porque no solamente es para procesos homogéneos, o sea, no solamente es si es que todos son líquidos, si es que todos son gases, no, o sea, puede ser también así como dice abajo, ¿no? Puede ser líquidos con gases, ¿cierto? Entonces ya no sería homogéneo, sino heterogéneo, ¿ya? Entonces aquí este de acá sería el incorrecto. Esta es la letra C. Nos falta todavía 7, 8, 9, ¿no? Ya, vamos a ver aquí. En el ejercicio 7, dice lo siguiente. El metanol se sintetiza a partir de una mezcla de monóxido de carbono, CO, aquí está, este es el metanol. Se sintetiza a partir de una mezcla de monóxido de carbono y dihidrógeno, denominado gas de agua, como se muestra en la siguiente reacción. Entonces aquí está. Aquí nos da la constante cinética de 14,5, concentración a 483 Kelvin. Nos dice, si a 483 Kelvin las concentraciones de equilibrio del monóxido y del dihidrógeno son respectivamente 1 molar y 0,2 molar, ¿cuál es la concentración molar del metanol en el equilibrio? Ya, entonces para esto voy a dejar más espacio aquí. Sí, suficiente, pero ya. A ver, nos dice lo siguiente. A ver, tenemos de datos esto. Esta concentración
y esta concentración, ¿cierto? Que corresponden al monóxido y al hidrógeno, al dihidrógeno, ¿cierto? Entonces es como si esto fuera la sustancia A, es como si esto fuera la sustancia B y es como si esto fuera la sustancia C, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí la constante, ¿ya? Lo que nos pide es hallar la concentración molar del metanol, o sea, de esto, la concentración aquí, ¿ya? Para esto, para trabajar nosotros con la constante, vamos a, la constante de equilibrio o la constante cinética también se trabaja así, ¿ya? Nosotros vamos a tener que primero balancear nuestra ecuación. En este caso, si tú puedes apreciar, la ecuación me parece que ya está balanceada. Hay un carbono, 4 hidrógenos, 4 y un oxígeno, listo. Quiere decir que los coeficientes que están aquí adelante, de aquí es 1, aquí ya estás viendo el 2 y aquí también es el 1, adelante de aquí. ¿Para qué me sirven estos coeficientes? Porque estos coeficientes son los que vamos a colocar de exponentes después. Es como si este fuera el coeficiente de A, este el coeficiente de B y este 1 el coeficiente de C. ¿Ya? Entonces, la constante de equilibrio, ¿bien? O la constante cinética, que es lo mismo que habíamos mencionado, va a ser igual a, vamos a colocar aquí la concentración de lo que nosotros podemos ver, así a simple vista, lo que viene a ser el metanol, porque es lo que se está sintetizando a partir del monóxido y del dihidrógeno. Entonces tenemos aquí CH, la concentración del CH3OH, bien, elevado a ¿qué? Elevado a su coeficiente, que en este caso es 1. Entonces prácticamente no pasa nada. Abajo vamos a multiplicar las concentraciones de los que tendríamos al otro lado, la sustancia A, que está al exponente 1 por la concentración de la sustancia B, que se encuentra, sí, el hidrógeno se encuentra con la sustancia, perdón, con el coeficiente 2, entonces va a ser elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí nosotros, si reemplazamos los valores, evidentemente, aquí esto de acá es lo que queremos hallar, pero tenemos esta constante, nos da de dato. Vamos a reemplazar ese dato. Ese dato nos dice que es 14,5. Bien, esto va a ser igual. No voy a colocar este M porque ya estamos en las unidades molar, entonces no lo vamos a necesitar. ¿Ya? Tenemos aquí, tenemos 14,5 igual a la concentración del metanol, que es del CH3OH, bien, con su exponente 1, y abajo las concentraciones de el monóxido, que dice que es 1 molar. 1 molar elevado también a la unidad por la concentración del dihidrógeno, que es 0,2, también molar. Pero esto de acá va a estar al cuadrado, ¿ya? Esto va a estar al cuadrado. Entonces, aquí vamos a encontrar que si nosotros multiplicamos aquí, vamos a tener 0,4 por 1, 0,4, y esto lo pasamos a multiplicar, vamos a encontrar entonces que la concentración del metanol va a ser igual a, ¿multiplicaron? ¿Cuánto sale? La B, me dice Juan, la B 0,58. A ver, seguro. A mí me salió 5,80. 5,80 molar, ¿no? Que sería la concentración de este metanol. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, en este caso, en este ejercicio, no tuviste la necesidad de utilizar alguna ecuación de gas, las ecuaciones de gases, porque acá la temperatura prácticamente no la hemos usado, ¿no? Solamente nos hemos guiado de las concentraciones para obtener nosotros la concentración del metanol, que era lo que nos faltaba, ¿ya? ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado nada más formulita y hemos reemplazado los valores, ¿ya? La concentración molar. Puede haber otro caso, como el que viene aquí,
Puede haber otro caso en el que de repente no te hable de las concentraciones en unidades molares, así como hemos visto en el ejercicio 7, sino que te hable, así como aquí, en presiones. Mira, dice, la exposición del carbamato de amonio, que tiene esa fórmula, puede irritar la piel y los ojos causando enrojecimiento y lagrimeo. Esta sal amónica se puede descomponer de acuerdo a la reacción. Y tenemos ahí NH4, o sea, todo, ¿no? El carbamato de amonio. Tenemos todo eso ahí. Y sale acá que se forma o se descompone en, ¿cierto? El amoníaco con el CO2. Dice, a 40 grados Celsius, la reacción alcanzó el equilibrio, encontrándose que las presiones parciales del amoníaco es 0,24 atmósferas, mientras que la del CO2 fue de 0,12 atmósferas, las presiones parciales. Entonces te pide calcular la constante de equilibrio para, en este caso que estamos trabajando, las presiones parciales. Entonces tenemos acá la constante, pero ya no constante de equilibrio, ya no una constante cinética, sino una constante, pero de presiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a trabajar muy similar como hemos visto el ejercicio anterior, ¿ya? Pero en este caso, te voy a dejar acá el datito, ¿no? Cada vez que nosotros hablemos de presiones parciales, vamos a trabajar la presión parcial de la sustancia C, que es la que vamos a ver en el producto, ¿no? Se sobreentiende que, a ver, en este caso solamente hay una, suponer que este es A, vamos a suponer que esto es C y vamos a suponer que esto es D, no hay B, ¿ya? Entonces, siempre va la presión del producto, de un producto con su exponente, multiplicado por la presión del otro producto por su exponente, todo dividido entre la presión de un reactante por su exponente por la presión del otro reactante con su exponente. En este caso, a ver, de acá, mira, de acá si nosotros inclusive, si de acá nosotros quisiéramos sacar alguna igualdad o alguna equivalencia, si es que te pidiera trabajar pues con la constante cinética o con la temperatura, porque acá te dan los 40 grados, si quisieras trabajarlo, podrías hacer una serie de equivalencias, como la que estamos viendo acá. Fíjate. Tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, la constante de las presiones. Presiones, ¿cierto? Presión de C por D entre la presión de A por B. Si nosotros disgregamos la presión de cada uno, vamos a tener esto. Concentración de C por la constante R, por la temperatura, al exponente C. Y lo mismo para cada uno, para la sustancia D, para la sustancia A y para la sustancia B. ¿Cierto? Ahora, estos de acá, todos se están multiplicando. Pero la concentración de C por la de D, entre la de A por la de B, esto de acá, este pedacito, equivale a decir que es la constante C, la constante cinética. Y este pedacito de acá, lo que me queda, que es RT a la C por RT a la D, RT, podemos nosotros, ¿cómo se llama esto? Una especie de factorización, algo así, ¿no? Teoría de exponentes, ¿no? Son la misma base, pero los exponentes se van a sumar, ¿no? Igualito acá abajo. Y cuando este de acá que está dividiendo pase arriba a multiplicar, los que están aquí arriba se van a restar con los que están aquí abajo. Entonces me va a quedar K sub C, ¿cierto? Que salió de aquí de las concentraciones, K sub C, por la base RT, R por T, expuesto a lo que sale, ¿no? De la suma de C más D menos la suma de A más B. Y entonces así nosotros podríamos relacionar, por ejemplo, KP, acá pondría, o aquí agregaría yo, que el KP equivale a decir a K sub C por la constante R por T elevado a esto, ¿no? Tú ya sabes de dónde viene, ¿bien? Entonces, en resumen, yo te podía haber puesto esto, ¿no? Para que tú puedas, no sé, para que te ahorres todo, ¿no? Y tengas solamente la fórmula. Pero quiero que vengas de dónde viene, de dónde sale. Entonces sí se pueden relacionar estos dos números. Solamente cuando aplicamos esto, RT, cuando estemos trabajando con gases. ¿Ya? Solamente cuando estemos trabajando con gases. En este caso, si te das cuenta, para este ejercicio no vamos a necesitarlo.
este pequeño datito. Voy a borrar esto. Pero de todas maneras ya te lo puse, ya para que tú puedas estudiarlo. No vamos a necesitarlo acá, pero sí vamos a necesitarlo esta parte. Bien, esta parte. Entonces, ¿tenemos los productos? Sí, tenemos reagrantes, sí. Ahora, quiero que te fijes en el siguiente detalle. Esta sustancia A es un sólido y estas sustancias son gases. ¿Quiénes tienen presiones o quiénes están sometidos a presiones? ¿Los gases o los sólidos? Siempre van a ser los gases. Cada vez que te hablen de presiones, verifica por favor que la sustancia de la que estés hablando sea un gas. Entonces, perdón, solamente vamos a tener en cuenta estas que son gases. Por lo tanto, ¿tenemos a la sustancia C en gas? Sí, sí la tenemos. ¿Tenemos la sustancia D en gas? Sí, sí la tenemos. Pero la sustancia A no es un gas y no tenemos tampoco sustancia B. Por lo tanto, nos vamos a quedar solo con la presión de C y la presión de D. Que mira, coincidentemente, son los que acá nos da de dato. La presión de uno de los productos y la presión del otro de los productos. Entonces, estos datitos son los que nosotros vamos a aprovechar. Entonces vamos a tener aquí que K sub P equivale a decir a la presión de C, ¿no? Que sería este de acá, NH3. Vamos a colocarlo acá, NH3, para no confundirnos entre paréntesis. Y esta presión va a estar expuesta al cuadrado. Bien, va a estar expuesta al cuadrado. Multiplicado por la presión de la sustancia D. ¿Qué sustancia era D? CO2, ¿no? CO2. Y esta concentración va a estar expuesto, bueno, a la unidad, ya está balanceado, queda solamente coeficiente 1. Ya te lo voy a colocar aquí de todas maneras. Ya, esto de acá tiene coeficiente 1, esto tiene coeficiente 2, ya está aquí el 2, aquí está el 1. Y acá coeficiente 1, que no lo vamos a usar, pero por si acaso te lo pongo. ¿Ya? Listo, entonces ya tenemos, a ver, solamente nos queda reemplazar. Entonces, caso P será igual a decir, ¿cuánto? A ver, 0,24 atmósferas, ¿cierto? Al cuadrado por la presión del CO2, que es 0,12 atmósferas, elevado a la unidad, ¿cierto? Entonces multiplicamos todo y nos va a salir que el K sub P equivale a decir a 7 por 10 a la menos 3, ¿sí? Atmósferas al cubo. Al cubo, ¿por qué? Porque acá me queda atmósferas cuadrado por una atmósfera más atmósfera.